Hoy 26 de abril de 2023, con los primeros rayos del sol, una pequeña reunión de familiares y activistas montaba vigilia frente a una prisión en Singapur, en el sureste de Asia. Dentro de los muros de la prisión, un prisionero de 46 años esperaba su destino. Fue sentenciado a muerte por su presunta participación en una operación de contrabando de marihuana. A pesar de las súplicas de la familia de este hombre, Tangarayu, activistas de derechos humanos e inclusive instituciones internacionales, se lleva a cabo la ejecución esta mañana. Tangarayu, quien hasta su muerte negó cualquier participación en el supuesto plan de contrabando, fue declarado culpable de conspirar para trasladar más de 1 kilogramo de cannabis de la vecina Malasia a Singapur. Según los fiscales, él era el responsable de coordinar la entrega de las drogas, pero nunca se le encontró en posesión de cannabis y mostró inclusive pruebas bastante cuestionables. La única conexión entre él y el caso eran 2 números de teléfono que él afirma no eran suyos. Las leyes antidrogas de Singapur son unas de las más duras y estrictas del mundo. La pena de muerte por delitos de tráfico de drogas, tráfico de sustancias, sigue vigente en aquel país. Soy José Eduardo Espejel, director de Sativa Care. Te doy la bienvenida a este webinar. Marihuana en México, legalización para construir la paz. Déjanos tus dudas, comentarios en la parte inferior de tu pantalla. Espero que estés ya cómodo y que si estás viendo esto en YouTube te suscribas a nuestro canal. Estamos compartiendo un video cada semana y que puedas compartir este material con muchas otras personas. Hoy tengo el gusto, hoy me acompaña. Voy a hacer muy breve la introducción porque quiero que tú me ayudes, Sara. Hoy me acompaña Sara Snap, madre, autora, activista, cofundadora de Instituto RIA y experta internacional en política de drogas. Te doy la bienvenida, Sara, a esta discusión. ¿Cómo estás hoy por la tarde? Hola, Pepe. Muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Ustedes me dirán, pero... ¿Se escucha perfecto? Claro. Ok. No, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y qué importante que empezaste esto justo con esa noticia, porque es una noticia que a veces lo vemos muy lejos, ¿no? De que es otro contexto, que es algo que no nos afecta, pero es algo importantísimo recordar que en varios países del mundo existe la pena de muerte por delitos de drogas, que sabemos que esto es contrario al derecho internacional en el sentido de que se supone, digo, yo estoy en contra de la pena de muerte en general, pero que se supone que aplicarlo hacia delitos de drogas es aplicarlo a algo que no son los delitos más serios, ¿no? De que solo se debería utilizar la pena de muerte por los delitos más serios, que serían pensando en violación, feminicidios, ¿no? Como que cuando matas a múltiples personas, masacres, ¿no? No sé, el tráfico de personas y hay delitos tan horrorosos en el mundo que cuando uno piensa que esta persona traía cannabis, ¿no? Y de que hay otros que por el simple hecho de portar cantidades arriba de ciertas cantidades se puede aplicar la pena de muerte, ¿no? Y que es algo que celebran en algunos países como sus gran avances en el control de drogas. Y pues creo que también en México tenemos algo, yo a veces hablo de una pena de muerte de facto en el sentido de que por la violencia que vivimos en el país es la causa número 1 de muerte para personas, hombres y ¿no? jóvenes dentro de cierto rango de edad. Y eso es algo que también pues sé que vamos a abordar hoy. Pero agradezco mucho que trajiste esto, que deberíamos estar completamente en contra y levantando la voz
que esto es inaceptable en este mundo en 2023 que el Estado está matando a una persona por estas razones. Sí, muere una persona más, lo dices muy bien, una víctima más de esta guerra fallida tan grave. Y como bien dices, en México no es legal la pena de muerte, pero esta muerte parece que se ha institucionalizado, ¿no? Gracias a diferentes razones. Hablaremos hoy un poco acerca de algunas de estas, quizá no tan a profundidad porque es un tema muy, muy denso para la población. Entiendo que en ocasiones a veces inclusive proponentes de nuevas políticas de drogas nos incomoda un poco los temas, ¿no? Porque no sabemos cómo abordarlo correctamente. No sé si hay una manera correcta de abordarlos, ¿no? Los temas de la impunidad, de la corrupción y obviamente el fracaso de la guerra que continúa cobrando vidas. Estamos hablando de muchos más militares, una participación muy activa de la parte militar a lo largo de las últimas décadas, desde el inicio de esta guerra, con más armas, obviamente, muchas de las cuales vienen de Estados Unidos, en el caso específico de México, y mucha más normalización. Estaba viendo números antes de entrar con ustedes, de enero a marzo de este 2023, 7,712 víctimas de homicidio y feminicidio en México. Son 86 personas cada día. ¿Cómo llegamos a este punto como sociedad, Sara, después de tantos años? ¿Qué reflexión te deja después de todos estos años de guerra? Pues sí, creo que más bien lo que hemos visto es que la guerra sirve ciertos intereses y sirve para poder ejercer cierto control y que también que nuestros gobiernos no están dispuestos a apostar a algo diferente. Entonces tenemos que cuestionar cuáles son los intereses en mantener una prohibición y mantener estas estructuras de poder tanto desde el Estado como actores no estatales, ¿no? Y creo que el gobierno y el Estado y los medios también han hecho un trabajo enorme en crear esta narrativa de los buenos y los malos, y que cualquier persona que tiene un vínculo con los mercados ilegales de drogas es una mala persona, es parte de los malos, cuando si profundizamos un poquito, vemos que el gobierno hace... Parece que perdimos un poco la conexión con Sara. Voy a tratar de continuar este diálogo mientras tratamos de ayudar a Sara que se reconecte. Claro, hay muchas situaciones que vienen ocurriendo a lo largo de los últimos años. Sara hacía mención hacia de dónde viene un poco este contexto, ¿no? Y hemos tocado este tema en otras ocasiones donde hemos hablado un poco sobre estas diferentes vertientes que han llevado a que tengamos una narrativa bastante equivocada. Lo que te dijeron a ti, lo que me dijeron a mí acerca de la planta, de su efecto en el cuerpo humano y obviamente en la sociedad. En otros espacios, y seguramente tendrás un poco de conocimiento sobre esto, México prohíbe la cannabis hace ya un poco más de 100 años. De hecho, es uno de los países que primero prohíbe la marihuana a nivel internacional. Y lo hace también, además, con ideas racistas y bajo la creencia de que el consumo de cannabis está relacionado con la violencia y con un cierto tipo de comportamiento, pero en particular asociado a ciertos grupos de personas, ¿no? Que después de tantas décadas resulta después no tan claro esto, porque es muy sutil, ¿no? Pero sí se nota esta lucha, como dice Sara, nosotros contra ellos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los buenos, los que no incurrimos en actividades de una naturaleza. Ellos son los que violentan nuestra sociedad al consumir, al vender, al transportar este tipo de sustancias, ¿no? Después, a lo largo de las décadas, retomaremos un poco la discusión con Sara, hablaremos un poco sobre cómo la retórica de esta guerra, que inicia obviamente ya desde una forma mucho más formalizada en Estados Unidos, que tiene un impacto muy importante en la forma en la que en México y en Latinoamérica se aborda el tema de la política de drogas, lo que inclusive ayuda todavía a intensificar mucho más las campañas contra la marihuana y contra las medidas estrictas que vayamos a tener en contra de ellas, ¿no? Esto se nota mucho en las normas y en los reglamentos de toda Latinoamérica y en particular de México. Parece que ya tenemos a Sara por acá de vuelta.
Y les estaba contando un poco, Sara, acerca del contexto de la prohibición en las primeras décadas de la prohibición. Y bueno, ya más recientemente tú mencionabas el tema de los medios de comunicación, como mencionabas un poco al tema de nosotros contra ellos. Yo también agregaría un poco que han retratado al consumo también de una manera, como personas con una falta de juicio moral, criminalizándonos en algunas ocasiones, en muchas de estas ocasiones, y como una amenaza para el orden social, ¿no? Cuéntanos un poco ahora acerca no de los medios, pero ahora aparte de la parte política. ¿Qué rol tiene también la clase política en México, ya más reciente, en relación a este tema? ¿Cómo has visto estos cambios en los últimos años, Sara? Sí, yo creo que como sociedad estamos experimentando grandes cambios, ¿no? Y vemos esto sí reflejado en la opinión pública, aunque tal vez no tanto como en otros países como en Estados Unidos, donde tienen las experiencias de una regulación para poder comparar, ¿no? Y eso es donde, nada más como para dar una diferencia, estábamos alrededor de 20% a favor de una regulación para uso adulto y ahora estamos en el 44% en ciertas encuestas. Y ahora para el uso medicinal estamos arriba del 88% a favor. Entonces vemos cómo esto ya ha cambiado y eso sí, en gran parte gracias a los medios y cómo ellos han cambiado cómo ellos hacen su trabajo, pero creo que eso es gracias a la sociedad civil y que se ha diversificado mucho las voces, los rostros, las personas, ¿no? La diversidad de personas. Ahora, cuando tú hablas en los círculos rojos, ¿no? De los élites, uno a uno, todo el mundo dice que está de acuerdo. Uno a uno, y seguro tú en tus conversaciones también con personas has notado esto, ¿no? Que dicen que sería una gran oportunidad para México regular, ¿no? La cannabis, que tenemos que ver esto de otra forma, que no hay una manera de quitar el mercado ilegal, ¿no? Que los objetivos que ponemos como países son inalcanzables. Uno a uno te dicen todo esto, pero de que un político o una legisladora está dispuesta a gastar su capital político para poder avanzar en una política más sensata, eso es donde no llegamos. Porque vemos que hay muchos cálculos, juicios de hacia las personas que usan drogas y hacia reformas en las políticas de drogas. Hay tanto estigma hacia eso que ellos no quieren utilizar eso y están dispuestos al tema de drogas de usarlo como moneda de cambio para no tener que avanzar en una regulación. Entonces, creo que eso es lo más difícil, de que no hay las y los legisladores que están dispuestos a realmente hacer un cambio, tienen que estar muy atrevidos, tienen que tal vez no estar pensando en un siguiente puesto político. Y lo que vimos es que cuando el presidente también decidió que no iba a avanzar, nadie realmente ha podido impulsarlo, aunque dicen que están de acuerdo. Sí, tienes toda la razón. Uno a uno te pueden decir muchas cosas, y no nada más en el contexto político, en el contexto empresarial, en el sector salud, donde me toca estar un poquito más de repente, tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que yo me atrevería a extender ese argumento que hace Sara a decir que tal vez como sociedad en México no queremos tener realmente esta conversación de frente. Y creo que parte de organizaciones como la tuya que ponen estos temas de frente, como la tuya como México Unido contra la Delincuencia, como otras que en realidad son los discursos, son los mensajes que tenemos que estar hablando, ¿no? No puedes hablar de marihuana si no tocas estos temas. Y parece que cuando he tenido la oportunidad, sobre todo hablando del tema político, de presentar o de dialogar en público o en privado, en un contexto on the record o off the record, donde en cualquiera de estos dos contextos
parece que estamos hablando de dos marihuanas, ¿no? La marihuana como la del cambio social, la de la innovación, la justicia social, la de la sostenibilidad, y la marihuana la que no queremos hablar. Parece que queremos todo lo bueno, pero no queremos atender a las cosas con las que viene de bagaje, ¿no? La marihuana, que también las tenemos que hablar. Y creo que eso detiene mucho estos diálogos, inclusive en las familias mexicanas. A mí me costaba mucho también abordar, te lo reconozco, Sara, cómo abordar este tema, porque, por ejemplo, muchas personas que se conectan con nosotros, Sara, son profesionales de la salud, o se conectan a veces muchos pacientes, se conectan muchas personas que utilizan CBD, por ejemplo, para mejorar su salud. Entonces como bien lo dices, ya la opinión pública es universal en todo el mundo, ¿no? Pero el tema se vuelve más delicado porque estamos hablando de dos marihuanas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podemos empezar a este tema? No sé si tal vez una discusión acerca de un poco los mitos, o tal vez inclusive antes de eso, ¿qué piensas acerca de cómo empezar a abordar esta conversación realmente como sociedad? Sí, creo que algo que no nos ayuda es que seguimos perpetuando muchos de esos mitos en nuestra vida cotidiana y desde el poder se sigue perpetuando esto, ¿no? Que uno piensa que desde Palacio Nacional sí hay un discurso de que esta droga te va a llevar a consumir otras drogas, que sabemos que es un mito, ¿no? Sabemos que eso, que si todas las personas que consumieran cannabis llegaran a consumir otras drogas, pues habría muchísimas más personas consumiendo todas las otras drogas también, ¿no? Cuando sabemos que sí hay algunas personas que somos poliusuarios, pero que muchas personas se quedan o en cannabis o no, alcohol y cannabis o tabaco y cannabis, ¿no? Como que, o azúcar y cannabis. Entonces, eso es donde creo que, y tú también has abordado este tema de una forma muy profesional, creo, que es también decir que sí puede haber un uso que tal vez no es fácil, ¿no? Un uso donde una persona dice, es que necesitas hacer tu trabajo, necesitas cuidar a tu familia o lo que sea. Yo creo que somos, y los datos lo reflejan, somos una mayoría las personas que tenemos un uso productivo y un uso responsable con estas sustancias y con cannabis, pero también tenemos que hablar de cómo vamos a hacer una educación sobre drogas, cómo vamos a entender las diferencias en las sustancias, y porque a veces, y me sucede mucho en entrevistas donde entonces ponemos todas las sustancias en una misma canasta, ¿no? Y también ponemos todas las personas que usan esas drogas en una misma canasta. Cuando todos tenemos diferentes necesidades y diferentes contextos sociales en los cuales consumimos, y es ahí donde se tiene que tener un abordaje diferente. Yo creo que deberíamos entender y tener educación sobre todas las sustancias, tanto los por qué las personas consumen, como cómo retrasar la edad de inicio, ¿no? Yo siento que ese debería ser nuestro objetivo, tanto en las drogas legales como en las drogas ilegales, que podemos esperar el tiempo que sea posible antes de consumir una sustancia para poder permitir el desarrollo de nuestro cerebro. Pero paralelamente a eso, tenemos que dar a las personas jóvenes las herramientas necesarias en la toma de decisiones. Y sabemos con muchos estudios que cuando tú nada más prohíbes algo, cuando esa persona decide incursionar en ese comportamiento, puede tomar mayores riesgos en ese comportamiento. Tómalo como en tu vida sexual o en tu vida de experimentación con una sustancia o en manejar un coche, ¿no? Tenemos que darles las herramientas para que la toma de decisiones sea la mejor, para que sea tomando en cuenta cómo puedes reducir los riesgos, ¿no? Por eso es como necesitamos tener esas cobijas que nos ayudan a tener esas conversaciones. Y lo más difícil es tener esas conversaciones en familia cuando la conversación es no lo hagas, ¿no? Sino que
cómo podemos hablar de nuestras propias experiencias, cómo podemos hablar de otras personas en nuestra vida, en nuestro entorno familiar, para poder tener esa conversación. Bueno, hemos visto cuando alguien se pasa, ¿no? Y cómo queremos trabajar eso en nuestra familia. Pero como bien dices, tenemos que también hablar de las cosas que son complicadas, pero yo creo que esas cosas que son complicadas existen con la prohibición, igual o son más complicadas con la prohibición que como sería si tuviéramos una regulación legal o algún otro tipo de política pública hacia las sustancias, que obviamente nuestra tirada desde Instituto RIA, también desde México Unido y otras organizaciones como Reverdecer Colectivo, ha sido la regulación legal con una visión de justicia social y cómo podemos evitar la captura corporativa. Creo que por ahí te perdí al final, Sara, pero sí, voy a tratar de continuar en lo el último que alcancé a escuchar y me parece muy acertado que justamente quería tocar ese tema contigo porque es uno de los temas que me parece más interesantes. En las conversaciones que más he tenido éxito a lo largo de los años, me parece las más sensibles han sido justamente en relación a poner sustancias parejitas una con la otra. Y cuando uno trata de... Porque yo considero que el ser humano es... Bueno, todas las personas, todos los seres humanos somos muy inteligentes y tenemos la capacidad de ser muy sensibles. Cuando tenemos hechos enfrente de nosotros, cuando podemos razonar unos con otros, ¿no? Creo que se generan ya ruidos cuando empezamos a agregarle otras dinámicas, por ejemplo en Twitter y demás, ¿no? Pero uno a uno creo que puedes tener un diálogo muy, muy sensato con la gente. Y cuando más he tenido éxito con este tema ha sido cuando... justamente he empezado a hablar un poco sobre algunos de los efectos que se le atribuye a la marihuana, ¿no? que has tocado algunos de ellos. Y yo trato de equipararlos con los efectos de otras sustancias. En particular, yo utilizo mucho los casos específicos de drogas legales, como del alcohol, que como mencionas muy bien, tenemos mecanismos bastante institucionalizados, no solo para la prevención, también para la institucionalización, para los tratamientos de adicciones, o sea, para todos los daños ocasionados, ¿no? Algunos de ellos se tienen que atender mucho más, accidentes automovilísticos, uno de los peores, en los que no hemos tenido mucho éxito. En otros sí hemos tenido éxito, ¿no? Al grado de que puedes permitir que un niño esté en una misma tienda donde se vende alcohol, que un adulto, ¿no? No causa un problema, no alarma a nadie que esto ocurra, ¿no? El caso específico de las tiendas de la esquina, ¿no? El tabaco también, donde más recientemente estamos viendo una progresión hacia medidas como más restrictivas en ese caso en específico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó en las últimas semanas cuando esto empezó a ocurrir, ¿no? Empieza a reaccionar no solo el sector, el cártel del tabaco, pero también empiezas a observar un poco la oposición en la sociedad, ¿no? ¿Por qué te pones a tratar de controlar mi consumo, ¿no? Entonces, cuando tú equiparas esos discursos con sustancias como el caso específico de la marihuana, como que ya empiezas a encontrar ciertas inconsistencias, ¿no? En la forma en la que se tocan unos discursos, ¿no? Y otro en particular también un poco más directo, un poco más difícil de hacer este argumento, el caso de las drogas, los fármacos legales. El caso de opioides también, donde tenemos muchos efectos adversos, benzodiazepinas causan muchos efectos adversos también. Muchas de las razones por las cuales las personas recurren a cannabis, como ya lo sabrán, es justamente porque no han encontrado un beneficio con otros medicamentos o porque estos les han generado efectos adversos, sobre todo cuando han tomado estos por mucho tiempo. Entonces, cuando equipara sustancia contra sustancia, a la cannabis le va bastante bien, tanto en la evidencia científica como en el día a día. Entonces, en términos de argumentación, no es parejo, eso es lo que en realidad quería decir, o sea, la discusión en realidad no es pareja y un poco, además de la legalidad, yo atribuiría también al tema del estigma, ¿no? Que lo hemos tocado un poco de frente, ¿no? Hemos hablado ahora un poco de estos mitos. No sé si consideras que nos faltó mencionar algún otro con los que mencionabas antes de que entráramos, un documento que prepararon. No sé si recuerdas algún otro de estos mitos que te gustaría mencionar, Sara.
Creo que tenemos otra vez un problema con el video. Parece que se me congeló el video de Sara. Voy a tratar de continuar de nuevo mientras regresamos con Sara. Trataba de rebotar un poco el tema de los mitos, porque Sara me hacía mención a un documento preparado por ellos en el Instituto RIA en relación justamente al tema de los mitos. En nuestros últimos videos, ustedes igual se han dado cuenta que hemos tratado de tocar algunos de estos mitos que parece que es muy importante seguir como tocando estas discusiones, teniendo estas discusiones en estos temas. Antes de pasar justamente a cómo podemos pasar a los temas que directamente nos preocupan como sociedad mexicana, ¿no? ¿Cuáles son los temores principales de las familias, de tu familia, de la mía, en específico en el tema de la marihuana, ¿no? Ya sea que tú consumas marihuana o que utilices CBD o que seas un paciente de cannabis medicinal o que seas un médico, ¿no? Entonces, creo que en general hay muchas de estas preocupaciones, hemos mencionado algunas de estas. Y una de las cosas con las que quería abrir la discusión ahora en lo que regresa Sara a esta conversación era justamente los temas que tienen que ver con la salud pública, donde tenemos ya bastante evidencia de otros países. Entonces ha sido bastante interesante lo que ha ocurrido y voy a traer otra vez a Sara para acá, porque ahora, Sara, estamos hablando del tema de la preocupación de las familias. Muchas familias se preocupan por el tema de la seguridad pública. Entonces mencionaba un poco antes de que regresaras que en algunos países ya empezamos a ver un poco de evidencia sobre este tema. Voy a arrancar en lo que regresas con nosotros y recuerdo un poco un estudio que se hizo, lo encontré porque iba a dar una entrevista no recuerdo en qué medio, pero justamente el tema era el de la seguridad y encontré en la literatura un estudio donde justamente lo que buscaron fue evaluar cómo le había ido a la violencia en estados de Estados Unidos en el sur, en la frontera con México. Me parece que no tiene muchos años este estudio, se hizo bastante reciente y estuvo muy interesante porque lo que encontraron fue que se redujo el crimen violento, se redujeron los homicidios y es uno de los estudios que a mí me llama mucho la atención, que me gusta presentar mucho, porque normalmente con este tema, como en el tema de salud, como en muchos otros temas, siempre falta evidencia, ¿no? Siempre es ese el argumento, ¿no? Pero la realidad es que ya empezamos a ver evidencia. ¿Qué puedes comentar, Sara, acerca de los temas de seguridad que le preocupan a las familias en relación a la transición hacia la legalización de la marihuana? Sí, gracias. Y me disculpo mucho por la señal, porque no sé por qué. Primero de la compu me quitó, después del teléfono, ahora estoy de regreso en la compu, no sé. La tercera es la vencida. Entonces, mil disculpas. Sí, yo creo que este es el tema que más nos preocupa como México. Sí, la regulación podría tener un impacto en temas de seguridad. Y ese estudio que mencionas es importante porque sí vieron esa correlación, tal vez no una causalidad, pero vieron esa correlación y también un poco haciendo hincapié en el comentario que habías hecho anteriormente que no pude escuchar el final. Sabemos también por estudios que en estados donde hay acceso a cannabis medicinal hay una menor prescripción para el uso de opioides, para poder aliviar el dolor y otros padecimientos que a veces se prescribe opioides por eso. Entonces, existe eso y lo sabemos. Ahora, cuando pensamos en la violencia en México, es importante, uno, también mitigar las expectativas. Regular la cannabis no va a cambiar la situación mexicana en el sentido político, en el sentido de la fortaleza de instituciones, en la corrupción, en la impunidad que existe. La regulación de cannabis es un paso de muchos pasos que tendríamos que tomar para poder llegar a una justicia transicional y la construcción de paz donde todos los sectores trabajan hacia eso. Y cuando lo vemos a largo plazo, son muchas conversaciones que se tendrían que tener. Voy a enmarcar algunas que creo que son
fundamentales y que se vinculan al tema de la regulación de cannabis o a la política de drogas. Uno de esos es cómo cambiaríamos al Estado. Cómo al Estado ya no habría esos intereses en mantener la prohibición, de que el Estado ya no podría justificar violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción. Ya no existiría esa corrupción cotidiana que facilita, ¿no? que engrasa ese sistema más grande de corrupción. Ya no tendríamos grandes grupos que tendrían que pagar para poder transitar un producto. Ya no tendríamos al Estado llegando a comunidades a erradicar cultivos, sino a preguntar qué necesitan ustedes para aplicar para una licencia. Entonces, eso bajaría el conflicto, la conflictividad que existe. Ya no habría esas excusas o esas justificaciones. Entonces, para nosotros sí es una transformación del Estado que es importante contemplar cuando pensamos en una regulación legal. Ahora, cuando yo pienso a largo plazo, también algo que creo que tendríamos que empezar a abordar es cómo serían indultos. ¿A cambio de qué podríamos tener esas conversaciones con organizaciones del crimen organizado o grupos no estatales que ejercen poder y a veces requieren o ejercen violencia alrededor de sus actividades? Y he tenido estas conversaciones con diferentes grupos de cultivadores o personas que tienen ese vínculo con los mercados ilegales, ¿no? Si pensemos, y me han dicho, yo conozco grupos o personas que estarían dispuestos a cambio de licencias para poder cultivar cannabis legal, dejar atrás otras actividades como la producción de drogas sintéticas. Pensemos en metanfetamina, pensemos en fentanilo, ¿no? Porque hay un costo de trabajar en un mercado ilegal y tener un negocio, entre comillas, en un mercado ilegal. Y esos costos son altos. Y yo creo que muchos mexicanos sí están cansados de estar en conflicto, están cansados en siempre sentirte inseguro. Y sabemos que más armas no te hacen más seguros, sino que a veces es una inversión en tu inseguridad. Entonces, yo creo que sí tendríamos que pensar, que el Estado tendría que pensar cómo serían esas negociaciones. Y si vemos el ejemplo de Colombia, pues estamos unos 30 años atrás de ellos, tanto en nuestro conflicto interno como en conocer cómo sería ese tipo de acuerdo de paz que se podría hacer o ese tipo de negociación. Pero yo creo que son conversaciones muy difíciles, y más si vienes de una familia que ha sido altamente dañada o una comunidad altamente dañada e impactada por la prohibición. Dígase desapariciones, homicidios, desplazamiento, estas dinámicas que sabemos que muchas comunidades sufren por el contexto actual que vivimos. Sí, desde mi apreciación hay mucho que tiene que ver con una falta de visibilidad de la realidad, que por eso la discusión la quería arrancar por los temas de las falsedades de esta retórica como que se sigue alimentando alrededor de la marihuana. Porque si no la podemos por lo menos aspirar a ver de manera objetiva, esa conversación no tiene un buen fin. Mencionabas, por ejemplo, el tema de erradicaciones, ¿no? Entonces, el público, Sara, o sea, las familias, no sé, las personas que se conecten y en el país en general, no sé qué tanto en realidad las personas piensan que mucho de los esfuerzos del crimen organizado y de la actividad económica del crimen organizado hoy día depende de la marihuana. Tú y yo sabemos que esto ya ha venido reduciéndose bastante en los últimos años,
y que ha afectado también, bueno, más bien que se nota mucho de diferentes maneras, ¿no? Pero el público no lo sabe. Por ejemplo, México Unido contra la Delincuencia, estaba bien también en preparación para esta sesión. Ellos tienen un micrositio, por si no lo sabían, donde muestran, bueno, tienen dos pedazos, uno donde muestran la incidencia, cifras acerca de incidencia delictiva, y otro sobre acciones antidrogas en específico en México. Y en el caso específico de las acciones antidrogas solo mencionan dos, que son, uno, la destrucción de cultivos de marihuana, esto es en hectáreas, y la segunda, que tiene que ver con la cantidad de marihuana asegurada en kilogramos. Y también mandan un boletín mensual, no lo mandan sobre el tema de erradicación o el de drogas, sino mandan sobre el tema de incidencia, que les invito de hecho que se suscriban porque les damos datos muy importantes cada mes. Entonces, les voy a compartir un poco datos de esto que yo vi antes de entrar. En 2010 se alcanza un pico muy alto en aseguramientos de marihuana. Se incautaron un total de 954.5 toneladas en 2010. En 2021, que fue el último año que pude verificar en este micrositio, solo se decomisaron 62.8 toneladas en todo el año, una disminución del 93%. Ahora, en 2010 se destruyeron 16.260 hectáreas, esto en términos de erradicación. Y en el 2021, mismo año que les he mencionado, solo se destruyeron 975 hectáreas, una disminución del 94%. Entonces, vamos a teorizar un poquito sobre este tema. Sara, nada más 2 minutos me detengo aquí contigo. ¿Qué puede originar un desplome en estas cifras tan abrupto? Que de hecho la población no lo sabe, porque yo estoy muy seguro que la población todavía se imagina que la Marina, que la Sedena está haciendo estos esfuerzos que hacíamos en la época de Felipe Calderón, o no sé qué se imagine la gente, porque los medios continúan alimentando estos mensajes. Pero ya no ocurre. O sea, estamos hablando de 975 hectáreas, ya es nada. O sea, ya prácticamente es nada, ¿no? Ahora, yo tengo mis teorías, pero ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué explicaciones puede tener esto, Sara? Solo pensando bien, pensando mal, pensando como quieras. Bueno, sería interesante escuchar lo que tú piensas. Yo creo que es una confluencia de factores. Uno de eso es que obviamente en muchos de los estados en Estados Unidos sí han regulado. Entonces yo creo que los cultivos de cannabis en México probablemente sí bajaron. Lo otro es que creo que mucha de esa actividad se trasladó a lugares de, bueno, cultivo interior de mayor rendimiento. Tú y yo lo sabemos, probablemente la calidad de cannabis en México ha cambiado mucho, o la variedad en el mercado ha cambiado mucho en los últimos 7 años. Mi papá antes compraba cannabis envuelto en papel periódico, con muchísimas semillas, con muchas, ¿no? Como lo que sea, hace 20 años, 30 años, 40 años. Ahora puedes encontrar lo que tú quieras. Entonces, como persona consumidor, tú tienes todas las posibilidades y tal vez sí vas a ir por un producto de mayor calidad. Lo otro que también ha cambiado es que ahora tenemos, como personas usuarias, la posibilidad de tramitar nuestro amparo y cultivar. Porque hace 10, 12 años, cuando yo empecé, yo conocía 2, 3 personas que cultivaban, porque era un gran riesgo cultivar. No es nada más posesión si te encuentran con una planta, sino era intención de comercializar, y ahí te agregan unas penas, ¿no?, de 3 años a 8 años. Entonces, todo eso tiene una influencia. Y ahora pues sabemos que hay muchísimas más personas que cultivan para su consumo personal, pero tal vez cultivas un poco más y de ahí también, ¿no?, vendes lo que tienes. Entonces, también el mercado ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos estos ejemplos de empresas familiares más chiquitas, de 5 a 7 personas, o donde una persona cultiva y los demás pues pueden transformarlo, ¿no?, haciendo extractos. Entonces yo creo que eso ha sido algo, y también porque cuando empezó este gobierno, sí hubo
un discurso de que no vamos a erradicar cultivos, que eso no va a ser nuestro enfoque. Entonces, yo había visto esas notas y esos datos donde veíamos esa disminución en las incautaciones, de que no está fluyendo cannabis a Estados Unidos o a otros lados. Yo creo que es errónea, yo creo que sí hay ese flujo, pero tal vez no hubo ese mismo enfoque. Y esto también es una cosa, de que sabemos que sí hay autoridad que tiene que ser cómplice para poder trasladar estas plantas y sustancias de un lugar a otro, y cada vez que leo un artículo sobre, ¿no?, de que encontraron a una persona que antes era un agente de la DEA y ahora distribuye, o lo encontraron como liderando un grupo en Arizona o en Texas o donde sea, muchos de los agentes contra narcóticos después sí se involucran, ¿no? Infiltran y después se dan cuenta, pues me late más esto, o el dinero es demasiado para esto. Entonces, también yo no creo que ha disminuido tanto, pero creo que se ha diversificado el mercado mucho más en los últimos años. No sé qué piensas tú. Sí, no, estoy contigo. O sea, lo ponía en discusión más por... Ese tema es muy interesante porque son los datos con los que el gobierno y los periodistas y la gente es con lo que tienes a la mano. Si tuviésemos data, por ejemplo, como en mercados regulados, ¿no? Hablando de Estados Unidos, donde miden hasta miden todo, ¿no? Pero no lo tenemos, Sara. Es más, no es tanto el qué me dicen los números para mí, sino más bien ¿por qué no tenemos acceso a los otros números? Entonces, por ejemplo, pensando, antes de empezar a hablar quizá de las posibles soluciones, por ejemplo, vamos a suponer que ya se legaliza, les invito a que hagamos este ejercicio en casa, o sea, si ya legalizamos, mañana el presidente amanece de buenas, firma la ley y tenemos ley en la siguiente semana, empezando para el Día de las Madres. Y si esto llega a pasar, tenemos una grave falta de información sobre el antes de la legalización. En los temas de salud, por ejemplo, tenemos una grave falta, por ejemplo, en números específicos que son cosas ni siquiera son tan detalladas las que servirían. Por ejemplo, personas que se van al hospital vamos a imaginarnos el tema que muchas familias se preocupan, sobredosis de marihuana, ¿no? Si eso es algo que nos preocupa. Ni siquiera tenemos la forma, por ejemplo, de evaluar objetivamente el trastorno por consumo problemático, ¿no? Que es todavía un diagnóstico que se utiliza, ¿no? Pero no hay forma de medirlo en las instituciones del sector público, ¿no? O vamos a suponer que queremos ver si hubo accidentes automovilísticos como consecuencia de las gomitas de marihuana que me compré ayer, ¿no? ¿Cómo lo medimos antes de la legalización, no? Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, falta evidencia, a mí me llama mucho la atención porque justamente la evidencia que falta es esa. Si tú traes el argumento de la marihuana daña, tiene tal y tal y tal efecto en la salud pública, tiene tal y tal y tal efecto en la seguridad, yo no he visto esa evidencia. Pero vamos a suponer que está ahí, ok, tenemos la evidencia, pues vamos a medirla y ya después de que legalizamos, entonces ya podemos ahora sí ver cómo nos fue. El caso específico de las evidencias que hemos mostrado, por ejemplo, Sara, hacías mención, por ejemplo, el tema de opioides, eso se hizo justamente porque pasó eso, porque en el antes teníamos evidencia de cómo consumía la gente antes de, y luego cuando entró el mercado regulado, se volvió a evaluar, se le volvió a hacer preguntas a la gente y tenemos las respuestas. Lo mismo con el tema del alcohol, donde sabemos que se reduce un poco el consumo del alcohol, se reduce inclusive el consumo de pastillas para dormir, pero todo eso no lo podemos hacer acá. Eso a mí me da mucha curiosidad eso. Y tiene razón, no sé si 30 años hasta se me abrieron los ojos, pero me parece muy alarmante eso, ¿no? Y sobre el tema específico de los decomisos y todo ese rollo, a mí la verdad me parece que California ya es el principal exportador de marihuana ilegal en el mundo. Yo creo que no se dice lo suficiente porque
hasta en mismo Estados Unidos es una locura. O sea, marihuana, California provee de mucha de la marihuana que se vende en muchos de los estados de allá y no es legal. Y obviamente parte de esa marihuana se viene para acá también. Estoy diciendo que toda la marihuana que consumimos es de Estados Unidos o de California, pero creo que también algunas de las cosas que continuamos como tratando de decir, ya las cosas son muy diferentes, ¿no? Eso sin tomar en cuenta los cambios que pasaron desde 2018, cuando ya el CBD, ahora ya hasta lo encuentras la última vez que fui a Florida, hasta en las farmacias lo encuentras. Entonces, ya es otro país, es otra situación, en específico con el tema de la marihuana, ¿no? Yo creo, Sara, no sé qué piensas tú, déjame hablar contigo ahora de esto, porque quiero realmente entender qué piensas tú de esto. Lo que yo siento que está pasando es que estamos viviendo en el pasado, pero lo estamos romantizando porque tenemos ciertos estímulos que nos lo permiten. Netflix nos lo permite de una manera muy negativa desde mi apreciación. Toda una categoría, seguramente, no sé si es toda una categoría, yo ni siquiera les doy clic por el algoritmo, pero mucha de la programación de Netflix alimenta estos mensajes erróneos. Los medios de comunicación, que lo has mencionado, la música, TikTok, hasta creo que hay una explosión de esta cultura buchona, ¿no? En el país, ¿no? No sé qué piensas tú sobre estos temas que no son tan específicamente de política pública, pero son temas sociales que también afectan la opinión pública, ¿no? No, y afectan la opinión pública probablemente más que cualquier política pública. Es que dijiste tantas cosas que quiero... y así, sobredosis de marihuana, hablemos de eso. No, bueno, yo creo que de un lado estamos en una sobresaturación de información, ¿no? Tenemos tanta información, tanto lo que sigue perpetuando, impulsando esta cultura como si fuera algo contracorriente, ¿no? Como que lo hace más atractivo, como tú dijiste, en la música. Y después, de otro lado, tenemos la información que permite que sí hay más información que antes, pero a veces no está basada en la evidencia, no está basado en datos, como dices. Y a veces eso es porque hay una falta de datos. No tenemos suficientes estudios. Como bien dijiste, es como nos falta saber todo, y cuando ya tengamos la oportunidad de indagar y de poder recopilar datos, nuestra primera reacción va a ser, es que esto da muchísimo miedo porque aumentó un montón el consumo, porque nuestros últimos datos son de 2015. Y tenemos que pensar cómo nuestra sociedad ha cambiado desde 2015. ¿Cuáles han sido nuestras percepciones entre los últimos 8 años? Es impresionante. Entonces, eso es donde uno tiene que pensar, sí, no lo estamos midiendo bien y no tenemos como benchmark para empezar, pero tendríamos que empezar a levantar esos datos. ¿Cómo sería levantar esos datos? Nosotros desde RIA, por ejemplo, hacemos participamos en la encuesta global de drogas, justo para seguir haciendo y recopilando datos año tras año. Pero cuando pensamos en cómo nos afecta todo eso, lo que sí tenemos, que creo que nos ayuda, son mayores historias personales. Entonces nos clavamos en eso, y tú seguro ves eso con pacientes, ¿no? De que yo vi un video, o la prima también tiene el mismo diagnóstico que yo, entonces yo quiero probar lo que ella está probando. Que eso puede ser algo complicado, ¿no? Yo creo que como médicos o como personas que sí queremos conocer mejor a través de datos, eso puede ser complicado, pero como una persona nos ayuda en nuestra toma de decisiones. Y yo lo puedo usar, aquí que estoy maternando mientras hablamos, en el sentido de tantas de las preguntas que me llegan a mí tienen que ver con mujeres, consumo, embarazo, lactancia.
No tenemos estudios sobre eso. Y si tú ves en América Latina, hay 0 estudios sucediendo, o de los que yo entiendo, de los que yo conozco. Entonces, si hay algún investigador que está viendo este tema dentro del contexto latinoamericano, por favor escríbeme, porque solo conozco los estudios de los 80s, 90s, 2000s, donde eran con mujeres que tenían otros factores de riesgo, como bien sabemos. Está ese único estudio de Jamaica, que era de 5 años, que era impresionante, y están los estudios que se están implementando ahora mismo en estados donde está regulado y donde pueden controlar, ¿no? Mujeres de cierta clase económica, que hacen yoga, que son vegetarianas, que bla, 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 y consumen cannabis. Y van a consumir cannabis durante su embarazo o periodo de lactancia. Y eso no tenemos los resultados de esos estudios aún. Lo que tenemos son mujeres que tal vez hemos decidido consumir durante este periodo y que compartimos esa experiencia. Y que podemos decir, bueno, yo hice una revisión de la literatura, yo bajé mi consumo, ¿no? Cambié mis hábitos de consumo, tal vez ya no consumo de vía fumada cuando estaba embarazada, pero tomo una tintura o uso un comestible. Entonces tú tomas tu cierta filosofía de reducción de riesgos, pero, pero donde tú decides consumir durante este periodo porque sientes que forma parte de tu bienestar, porque te ayuda con náusea, porque te ayuda a estar presente, porque es una parte de tu vida donde te sientes bien. Y entonces compartimos esos saberes entre nosotras, pero sin poder realmente tener los datos como quisiéramos. Hay una encuesta que se hizo en Brasil que me compartieron de 260 mujeres, cannabis y maternidad. Entonces tendríamos que, ¿eso es suficiente? ¿Es suficiente esa evidencia poder decir, quisiéramos hacer más, tenemos que conocer mejor, ¿no? Donde es tan tabú hablar de esto. Y yo conozco medios que no están dispuestos a hacer artículos sobre este tema, porque nada más el tema de mujeres embarazadas o lactando y consumo de cannabis no se puede. Demasiado. Sí, sí, es uno de los, desde el lado de salud, de toda la categoría de salud, Sara, yo creo que ese que estás tocando es el más difícil de todos. Y en el diplomado en el que participamos, en diferentes esfuerzos de salud, en los diálogos con personal de salud, es un tema difícil que no tiene no sé si esto se considera una respuesta seria, pero no tiene una respuesta definitiva. Para mí, se está tocando en otro tema que a mí ya me preocupa más, porque he estado estudiando mucho recientemente el sesgo en la evidencia científica con el tema de cannabis. Y justamente hay un sesgo, es increíble, o sea, no, la serie de... no hay otra palabra, estaba buscando otra palabra, aberraciones que han realizado en los últimos años en el estudio de la marihuana, sacando conclusiones, viéndole 3 patas al gato, o sea, en realidad, y personas muy serias en investigación, pero solo las puedes notar si te metes mucho y empiezas a buscar, a leer entre líneas y ves cómo de una gráfica empiezan a interpretar cosas que no tenían nada que ver. Y en el tema específicamente del embarazo, son muchas cosas, o sea, ahí tendríamos que empezar a hablar de, primero, por qué a las mujeres embarazadas, olvídate de cannabis, Sara, o sea, a las mujeres embarazadas en general, o sea, los estudios son carentes. Y ¿por qué? Porque cae dentro de esta categoría de comorbilidades, entonces excluyen a todas las mujeres, primero porque son mujeres, luego porque son mujeres embarazadas. Y entonces, y ya luego agrégale la trifecta, ¿no? Agrégale marihuana, entonces, no, o sea, olvídalo, nadie te va a aprobar ese estudio, ningún comité de ética te lo aprueba, o sea, no sale de ningún lado, ¿no? Entonces,
Por eso es que no llegan a ningún lado esas pocas investigaciones que algún investigador o investigadora se atreva siquiera a teorizar. Pero sí lo están haciendo en algunas universidades en Estados Unidos. La Universidad de Washington tiene tiene varias investigadoras solamente en eso. Pero ellos están 10 años después de la regulación. Claro. Pudiendo hacer esto. Sí, es una locura que me voy a tratar de regresarme al tema porque ese tema es uno específicamente directo donde nosotros tratamos de tocarlo porque resulta muy difícil ver cómo tienes el argumento, no hay investigación, ok, entonces tenemos toda esta serie de investigaciones. Creo que la última vez que revisé, solo en PubMed, 34,000 artículos en los últimos, me parece, 5 años en el tema de cannabis. Tengo todos los abstracts y los tengo en un Excel, o sea, en realidad tengo toda esa investigación, pero mucho de eso, si empiezas a leer, luego le dedico algunos minutos, es una locura lo que tienen. Primero es por el funding, el origen del funding, de dónde viene ese dinero. Y el grosso del dinero del NIH, que es de los principales que fondean estos estudios, pues se va a justamente buscar el tema de los efectos adversos. Pero sería muy interesante porque cuando lo han hecho se han dado tropiezo. O sea, en algunos de los estudios que hemos citado, los que yo luego cito también, yo siento que a veces buscaban esos efectos negativos, pero en realidad se dieron cuenta como que no era para tanto en el tema de efectos adversos. Y creo que eso va a empezar a pasar más y más conforme pues, más investigadores se estén atreviendo, ¿no? No sé si pase también en los temas sociales o en ciencias políticas, pero pasa mucho en los temas de salud. Pero bueno, quisiera ahora regresarme tantito porque ya estamos tratando de cerrar, Sara, y para no quitarte mucho tiempo, quiero brincarme hasta el último tema de esta discusión donde ya hablamos de todos los retos. Déjame decir una cosa sobre Cuéntame. El NIH y el sesgo, porque creo que es sumamente importante entonces lo que tú estás haciendo. Y hay otras investigadoras y investigadores que han hecho esto, que es una meta revisión de la literatura en cierto tema para poder de ahí ver si ha habido este sesgo, ¿no? Que puede ser en general, el tema de las drogas. Yo les invito a leer los libros y las investigaciones del doctor Carl Hart, que él por muchos años estaba trabajando dentro de este sistema del NIH, donde justamente, como tú dices, ellos no pueden fondear estudios que demuestran beneficios del consumo de drogas ilegales. Eso está completamente prohibido, presentar un protocolo de investigación que vea cualquier beneficio o placer o bienestar que se puede derivar de esto. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, la institución ya tiene ese sesgo en qué va a fondear. Y ya de ahí, ¿qué es lo que vemos? Pues ellos van a interpretar los datos o hay cierto bias que está institucionalizado hacia el tema de drogas y las personas que usan drogas, que entonces ellos escriben los estudios con cierta expectativa de cómo va a salir ese estudio, ¿no? Entonces yo feliz de que podríamos en otra ocasión así hablemos de 3 estudios de los más importantes donde vemos esto, porque justo es algo que no nos permite entonces tener evidencia que es veraz, evidencia que realmente nos permite tener certidumbre sobre esto. Y nada más como así el cuento chiquito es de que la jefa del NIH ha ido cambiando de opinión un poco. Sí hemos visto una evolución en su propio pensamiento y ella ahora está un poquito más abierta a estos temas, pero sigue siendo muy, muy cerrada. Ella siendo Nora Volkov, que es la nieta de Trotsky y que
creció en Coyoacán, ahí en la casa de Trotsky en Coyoacán. El tema es muy, muy complicado y a veces lo rascamos en diferentes conversaciones. Sara, hablamos un poco de estas. Yo les llamo como los ridículos de la prohibición porque vale la pena mucho y les invito a tratar de leer entre líneas, que es algo que quizá personas como Sara y yo tratamos, bueno, ya ni tratamos, como que ya lo hacemos de manera natural, como que se empieza a dar de manera instintiva, supongo, no sé, pero muchas de las cosas en general que nos han dicho pues no tienen tanto sentido. Unas sí y otras hay que dialogarlas, pero yo creo que sin evidencia, ¿cómo le puedes rendir cuentas a la gente? O sea, olvídense de nosotros como proponentes. ¿Cómo le puedes decir a la gente de manera objetiva que algo daña si no tienes la evidencia enfrente para realmente respaldar lo que estás diciendo? Para cerrar esta discusión, Sara, con un mensaje un poquito más positivo, yo quería solo comentar brevemente cómo podemos, cómo nos imaginamos tal vez los siguientes años, o sea, quizá que la gente se lleve algo positivo, ¿no? ¿Cómo la legalización de la marihuana podría ayudar a México, quizá en general, Sara? ¿Cómo tú crees que pase eso? Pues yo creo que mientras el Estado no avanza, la sociedad sí avanza. Y avanzamos en la autorregulación de nosotras y nosotros en poder exigir nuestros derechos que ya han sido reconocidos por la Suprema Corte. Yo creo que estamos avanzando en esto. Digo, yo no creo que necesitas un permiso para poder llevar a cabo estas actividades, pero es la forma que tenemos de proteger tus derechos. Entonces, eso es donde yo sí pienso que si una persona tiene la posibilidad, es importante poder tramitar tu autorización sanitaria. Yo creo que lo otro que estamos viendo es como el cultivo colaborativo o el cultivo comunitario, donde estamos viendo estas asociaciones canábicas que están surgiendo, que creo que es una forma de la autogestión, ¿no? De la autorregulación. Mientras ellos no quieren, nosotros vamos a avanzar para poder protegernos contra los abusos de las autoridades. Entonces, yo veo y creo que sí estamos viendo más investigaciones y que hay una apertura por parte de la sociedad. Entonces, yo esperaría que en el siguiente sexenio, sea quien sea presidente, sí hay una regulación. Todos los insumos están ahí. El trabajo duro de pensar cómo sería una regulación en México ya está ahí. Tanto tú como yo, como todos los que hemos leído los dictámenes, sabemos cuáles serían los componentes más o menos, y la discusión es cómo vamos a integrar medidas de justicia social, cómo vamos a poder impulsar empresas, pequeñas y medianas empresas mexicanas para que sea una industria mexicana, ¿no? Creo que todo eso existe y ahora solo lo que falta es buscar esa voluntad colectiva, y yo esperaría que sí podría suceder en el siguiente sexenio, y mientras todas y todos nosotros tenemos este papel de jugar, de educarnos, de conocer más sobre la evidencia, de hacer nuestras propias investigaciones si estamos en ese ámbito, para de ahí poder tener estas conversaciones uno a uno, como empezamos hablando, ¿no? Esas conversaciones uno a uno es la forma de cambiar la opinión pública a largo plazo, y poder tener esas conversaciones comunitarias para poder realmente cambiar nuestras propias percepciones, ¿no? Yo creo que eso es algo. Sí, yo creo que la invitación es muy, muy, yo creo que pertinente porque yo tengo conocimiento que hasta diciembre del año pasado había un poco menos de 4,000 autorizaciones otorgadas en todo el país en el tema del uso personal. Y yo considero muy importante que si más personas tuvieran tal vez
el deseo, ¿no? De aportar un poco un granito de arena, yo creo que puede mover muchas cosas en el contexto como macro. Creo que hay diferentes Pues sí, mecanismos, por ejemplo, en el... No, dime, Sara. No, quiero agregar al dato que diste que es muy importante, que es que sabemos que solo el 20% de las personas que aplican o que meten sus papeles para poder tener una autorización sanitaria, solo el 20% concluyen exitosamente ese trámite. Y eso es donde algo que yo pienso trabajar es o mejorar nuestra asesoría jurídica para el acompañamiento a estos casos, o obviamente si COFEPRIS decidiera facilitar todo esto, pues ayudaría mucho, ¿no? Porque creo que hay muchas más personas que están dispuestas a dar sus papeles si fuera un trámite mucho más fácil. Sí, la invitación que yo les hago es a que sí sirve de algo, porque piénselo por un momento. Si vamos a suponer todas las personas que consumen marihuana, bueno, no todas, pero vamos a suponer que sí, o sea, si todas las personas que consumen marihuana en el país, por cualquier motivo que se les ocurra, se acercan a pedir su permiso, ¿qué se imaginan? Esta es una pregunta retórica, no me voy a atrever a contestarla, pero ¿qué se imaginan que pasaría en las oficinas de COFEPRIS? Entonces, eso creo que nos puede dar una pista tal vez de algo que pueda ser muy positivo, para, no solo para la construcción de un sector económico nuevo, pero también para, obviamente, el facilitar, como dice Sara, el que se transicione a que abran una ventanilla, o sea, a que se incentive la autoridad cuando observe que la necesidad pues sí está ahí. Pero bueno, les dejo como con ese pequeño, pues, esa sugerencia si les sirve de algo. Sara, estás en muchas cosas. Yo quería que ahora estamos cerrando. Esta discusión se fue a diferentes lugares. En realidad no tenía una estructura, pero no importaba tanto. No sé si tú quieras cerrar con algo. ¿En qué estás trabajando este año? ¿Cuál es tu última invitación para quienes se acercan a esta transmisión? Sí, pues creo que es un gran momento de formar parte de esta comunidad, en el sentido de que hay muchas cosas sucediendo, ¿no? Parte de eso es el trabajo que estamos haciendo en Instituto RIA, justo sobre mujeres y consumo. Entonces, ese es uno de nuestros enfoques durante el transcurso de este año. Otra cosa que estamos trabajando es una investigación sobre amapola y obviamente su relación con el mercado ilegal del fentanilo, que ha sido un tema sumamente importante. Y también estamos lanzando algunos directorios. Uno de esos directorios es que ya está en redes, ya puedes encontrar en @instituto_ria. Uno de esos directorios es para abogadas y abogados, para que podamos tener recursos jurídicos, donde nos dicen, bueno, sí, yo acompaño o autorizaciones sanitarias o temas penales, que sabemos que eso es algo donde te extorsionan principalmente las autoridades. Y otro directorio que vamos a estar lanzando en unas semanas, que en realidad es que estamos recopilando los datos, ¿no? Para después poder compartirlos. No es que existe el directorio, sino que necesitamos que todas y todos ustedes nos ayudan a crear este directorio. Y el otro es sobre el gremio de salud. Si eres un médico, una médica que trabaja con cannabinoides, que trabaja con psicodélicos, o psiquiatras, que están dispuestos también a trabajar en temas de tal vez el uso problemático, porque obviamente también nos llegan esos casos difíciles, donde una persona no quiere anexarse o piensan que esa es la única opción, o si conocemos clínicas de tratamiento que son de calidad, que tal vez ofrecen estos servicios para una persona que está atravesando un momento difícil. Entonces, lo que estamos buscando en este año también es crear recursos que nos pueden ayudar como comunidad de protegernos, de cuidarnos, tanto de la autoridad como de un uso problemático, como de las políticas de drogas. Obviamente también seguiremos haciendo nuestro trabajo de incidencia a través de la coalición Regulación por la Paz, y acompañando los procesos
que siguen en el Senado, si es que algún día hay un proceso de nuevo. Pero justo son estos, ¿no? Si nos siguen en redes, ayúdanos a compartir esto, porque eso nos ayuda a llegar a más personas y poder crear algo donde realmente pueden ser recursos para que cualquier persona en cualquier rincón del país puede tener ese apoyo que podría necesitar. Entonces los invito, y también estamos rehaciendo nuestra página web, que estaremos lanzando, además de nuestro curso de emprendimiento social en cannabis. Entonces siempre estamos en muchas cosas, aunque somos un equipo pues muy pequeña, pero con muchas ganas. Y pues gracias a toda la comunidad, porque siento que aunque tal vez somos una organización pequeña, pues tenemos mucha comunidad alrededor desde el movimiento reformista. Muchas gracias, Sara. Como se podrán dar cuenta, Sara está en prácticamente todos los diferentes frentes que se tiene que estar. Te agradezco bastante por el servicio que haces, por las comunidades, por las personas que no tienen voz, y ojalá que todos esos proyectos les salgan bastante bien. Voy a permitirme cerrar. Muchísimas gracias, Sara, y yo creo que hoy nos alegramos un poco y estamos en un momento crucial en nuestra historia. Tenemos una oportunidad única para cambiar la narrativa, yo creo, no solo acerca del tema de la marihuana, pero también creo que acerca de México como país, como nación. Una nueva historia que sí la vamos a nosotros contar un poco diferente acerca de un remedio que ha venido ayudándonos por varios cientos de años. Sara nos ayudó un poco a entender un poco más el tema de cómo podemos generar nuevas políticas de drogas más sensibles con la comunidad. Y yo quiero pensar en que podemos ayudar a México a que avancemos y a que nos volvamos un país mucho, mucho más innovador. Tenemos mucho potencial. Después de la legalización creo que podemos liderar el camino. La poca experiencia me ayuda a ver que los retos a los que nos enfrentamos, creo que México puede atender unos muy en específico, que trascienda algunos de estos ciclos destructivos, de violencia, de estigma asociados, no solo con el consumo de drogas, pero también con el tema de salud mental, que por ahí se asomó al final de esta discusión y que es muy central en todo lo que hacemos nosotros. Este enfoque yo creo que no solo va a permitir reducir la violencia, que estoy muy seguro que lo va a hacer, quizá no termina con ese problema en nuestro país, pero yo creo que soy mucho más optimista que Sara en relación al tema de la violencia. Creo que podemos reducirlo bastante con la legalización, directa e indirectamente, y creo que también podemos beneficiarnos de otras cosas para la sociedad, no solo en ese tema, pero también en la salud pública. Hemos hablado mucho de esos temas. Y finalmente un tema que trato de nunca dejar de lado, que es el tema de la sostenibilidad y del medio ambiente, porque vamos muy atrasados y este siglo se va a poner muy difícil la situación. Yo creo que la legalización también abre la puerta a un nuevo sector económico. Lo he empezado a ver, les quiero compartir, muchos amigos en diferentes países, mucha innovación, mucha más perspectiva de género. Este sector económico se nota mucho la justicia social. Creo que es un componente muy clave dentro de muchas de las organizaciones en diferentes países. Y de nuevo el tema del desarrollo sostenible creo que es algo que le puede generar un poco de envidia a otros sectores económicos que se están quedando detrás, sobre todo en los que podemos incidir, como por ejemplo el tema agrícola, el tema de manufactura y otros, el tema de salud obviamente. Pero este cambio no solo en la política pública, creo que también puede cambiar la mentalidad de nuestras familias. Podemos generar mucha más colaboración, mucha más inversión, no solo en este tema, y gracias a líderes como Sara, cada uno de ustedes tienen la oportunidad para reducir las desigualdades sociales. Creo que podemos también empoderar mucho a las comunidades marginadas y crear muchísimas oportunidades económicas en todos los pueblos, en todas las comunidades de México. Entonces, pero finalmente yo quería dejarlos con este último mensaje, que en realidad trata de no pensarlo como una droga legal más, sino en realidad yo creo que podemos redefinir y construir nuestro destino colectivo, fomentando un poquito el progreso y construyendo un país con más justicia, con más salud
y con más paz. Soy José Lugar Espejel, director de Sativa Care. Hasta la próxima.